gente de YouTube, que tal aquí Fix Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Whipson Melo y a Miyamura ZX-kun. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 461. Ascenso y suspensión. Silas se dejó llevar. El río del tiempo se extendía a su alrededor en todas direcciones, una corriente vasta y antigua más allá de toda regla, vibrando con la energía de cada momento que alguna vez había pasado o estaba por llegar. Esa energía no solo le rodeaba. Le reconoció. Y se derramó en su cuerpo con la ansia de una inundación que encuentra una grieta en una presa, salvaje e insaciable, agitando el aire a su alrededor en una tormenta de fuerza temporal, rugiendo a través de la corriente profunda con Silas en su ojo. No tenía nada que prestar atención a la tormenta en sí. Cada fracción de su voluntad se dobló hacia adentro. El poder de la poción de la creación estaba detonando dentro de él. Trabajó frenéticamente, tomando prestada la energía ambiental del río como herramienta, usándola para presionar contra la fuerza mágica creciente dentro de su cuerpo como si haría con una mano sobre una herida, ralentizando la catastrófica salida lo justo para mantener el control. Refinó el poder a medida que se movía a través de él, dándole forma, forzando la familiaridad donde solo había habido violencia. No absorbía la poción tanto como luchaba con ella, intentando romper algo inmenso y salvaje en algo que pudiera sostener. Pero la magnitud de lo que había consumido no era algo que se exagerara fácilmente. La poción de la creación se había hecho a partir del fruto de laurelín, el propio sol destilado en esencia. De la flor de Telperión, la luz plateada de la luna se hizo líquida. De las lágrimas de Niena, que habían regado las raíces de los dos árboles a lo largo de todas las largas edades de su vida. Desde el rocío estrellado de Barda, bañado con la luz de las estrellas que había puesto en los cielos con sus propias manos. De la esencia del árbol blanco de la vida. Y sobre todo ello, tejido en cada molécula de la mezcla, estaba la bendición de la canción de la creación de Yavanna, la fuerza más primitiva del devenir que el mundo había escuchado jamás traducida en música. Todo eso estaba dentro de él ahora. No se quedó quieto. Estalló, una detonación cosmológica ocurriendo dentro de los límites de un solo cuerpo, la energía de un sol y una luna, las lágrimas de una diosa y el aliento de la creación colisionando, reformándose y desgarrando el tejido de lo que Silas había sido. Su esencia original, la naturaleza profunda y fundamental de lo que era, estaba siendo rehecha desde dentro hacia afuera, reestructurada a la fuerza por energías que habían participado en la creación del mundo mismo. Un momento de distracción, una falla de voluntad, y la magnitud de la transformación simplemente lo engullía, disolviendo lo que quedaba de Silas en la corriente del río. Y luego empeoró. El poder del río del tiempo, que Silas había estado usando como herramienta para suprimir el caos dentro de él, reconoció algo que no esperaba encontrar. En lo más profundo de Silas, enterrado en su esencia como una brasa bajo ceniza, yacía su propia afinidad latente por el tiempo. La pura densidad de energía temporal que inundaba desde fuera era suficiente para encender esa brasa como un pedernal. Se encendió. El poder temporal dentro de él despertó. Y no despertó en silencio. Se amotinó. Un segundo torrente se unió al primero, esta vez no por la poción de la creación, sino por el propio río, que respondió al despertar dentro de Silas como un mar que responde a una tormenta en su superficie. Una energía temporal infinita invirtió su flujo natural y se vertió hacia adentro, dentro de él, como si el río hubiera decidido que Silas era ahora su canal adecuado. Su cuerpo estaba siendo remodelado no solo por la energía de creación sino también por la energía del tiempo simultáneamente, atraído hacia el atributo del tiempo a un nivel fundamental, cada vez más cerca de algo que aún no tenía nombre en el idioma de Arda. La fuerza combinada estaba más allá de lo que la conciencia podía navegar. La conciencia de Silas se desvaneció.
La tensión de contener dos fuerzas imposibles a la vez era simplemente más de lo que la mente despierta podía soportar, y uno a uno, sus pensamientos se quedaron en silencio, como velas apagadas por un viento fuerte. Su conciencia soltó su control sobre la dirección y la intención y cayó en la quietud, derivando por el río del tiempo en un silencio profundo y sin sueños, desarraigada de cualquier momento particular. El río no le dejó hundirse. Alrededor de la forma errante de Silas, la energía temporal se reunió con un instinto más antiguo que la intención. Se enroscó, condensó y envolvió a su alrededor capa tras capa, un capullo de tiempo puro, enorme y luminoso, anidado en lo profundo de la corriente como algo que siempre había estado ahí, esperando a formarse. Cálida, vasta y completamente quieta en su centro, le mantenía en una suspensión más allá del sueño. Dentro de su caparazón, las energías gemelas, creación y tiempo, continuaban su trabajo sin él, reescribiendo, expandiendo y perfeccionando lo que Silas se estaba convirtiendo, mientras Silas mismo yacía sin saberlo en el centro de todo ello. El capullo absorbido. El capullo creció. La transformación se profundizó más allá de lo medible. ¿Cuánto tiempo pasó? Era imposible de decir. Dentro del río del tiempo, la duración pierde su significado ordinario. Puede que hayan pasado 1000 millones de años. Podría haber sido un solo segundo extendido hasta el infinito. Ambas me parecían igual de verdaderas e irrelevantes. Y entonces el río estalló. La transformación del capullo alcanzó un umbral, un punto de inflexión donde la magnitud de lo que ocurría en su interior ya no podía contenerse en la propia corriente del río. Las ondas de choque temporales se extendían en todas direcciones, atravesando las paredes entre momentos y dimensiones como si fueran de papel. Cada rincón del mundo material temblaba. Seres de incontables líneas temporales, pasadas y futuras, cercanas e increíblemente distantes, sintieron la perturbación y se agitaron confundidos, buscando la fuente de algo que podían percibir pero no identificar. A través de dimensiones, incontables seres giraron la cabeza. En la oscura periferia de Arda, en su límite más exterior, en los lugares sombríos donde el límite del mundo se encontraba con el vacío, algo más prestaba atención. Era enorme. Del tamaño de un planeta. Una masa de oscuridad ancestral aferrada al margen de la existencia, su forma la de una araña colosal, su cuerpo envuelto en un manto de sombra viviente tan densa y adhesiva que se aferraba al tejido del tiempo mismo, pegajoso y ágil como una telaraña, imposible de atravesar sin dejar algo atrás. Sus ojos carmesí, 8 de ellos, cada uno ardiendo con una inteligencia más antigua que Valinor, se abrieron de golpe. La fluctuación temporal le llegó como un aroma en el viento. La araña estaba quieta. Durante un largo y terrible momento, estuvo perfectamente quieto. Entonces la oscuridad a su alrededor onduló mientras algo parecido al hambre se movía por la superficie de su vasta mente, una codicia tan ilimitada y tan antigua que había consumido edades enteras sin satisfacción. Su red de sombras se extendía, sintiendo los hilos del tiempo, saboreando la perturbación, trazándola hacia atrás hacia su origen. Una voz baja y resonante emergió de la masa de oscuridad. Era casi hermoso, lo que lo hacía peor. Un ser que comanda el propio tiempo. Una larga pausa, llena de algo que podría haber sido reverencia, y ciertamente avaricia. Puedo oler tu aura. Si te devoro, nunca volveré a conocer el hambre. Los ojos carmesí ardían más intensamente. Te encontraré. Y entonces la inmensa forma empezó a cambiar. La oscuridad se contrajo. La masa de sombra que abarcaba el planeta se acercaba, cada vez más pequeña, comprimiendo siglos de hambre en un solo punto concentrado, y de ahí surgió una mujer. Alto, pálido, devastadoramente hermoso, envuelto en una tela oscura que parecía absorber la luz que la rodeaba en vez de limitarse a bloquearla. Se ajustó la capucha, echó un vistazo hacia el temblor lejano en el río del tiempo y cruzó silenciosamente la barrera del mundo. Entró en Arda sin hacer ruido. Nadie notó su llegada. Ni siquiera Barda. Esto era un Goliant. No era, propiamente dicho, una criatura de Arda en absoluto. Era un espíritu oscuro del vacío, un hambre autónomo y materializada, formada y voluntad, habitando en el margen más externo del mundo, responsable ante nada ni nadie. En poder, era comparable a los propios Valar, y tras su gran banquete en los 2 árboles de Valinor, drenándolos de toda la luz y vida acumuladas, su fuerza había crecido aún más, superando lo que había sido antes hasta que ni siquiera Morgoth pudo resistirse sin ayuda. La historia de aquel enfrentamiento final fue bien recordada, al menos por aquellos pocos que conservaron tales registros.
Después de que Morgoth y Ungoliant destruyeran los dos árboles y huyeran juntos hacia la oscuridad exterior, surgió una disputa entre ellos por el botín, por los Silmarils y las demás joyas que Morgoth llevaba. Ungoliant se volvió contra él sin dudarlo, tejiendo sus telarañas a su alrededor, decidida a arrebatarle todo por la fuerza. Solo la intervención de los Balrogs de Morgoth, sus grandes demonios de llama, que acudieron ante su grito, la había hecho retroceder. Ungoliant no era malvada como Sauron o Morgoth lo eran, no era malicia ni dominación en Cid. Era apetito. Una oscuridad que solo deseaba consumir, un vacío infinito que no podía llenarse pero que nunca dejaba de intentar llenarse a sí mismo. Sus capas de sombra eran tan perfectas que ni siquiera los Valar podían percibirla dentro de ellas. Y su hambre no solo era fuerte, era una ley definitoria de su existencia. Las cosas ordinarias no podían satisfacerla. Solo seres de magnitud suprema podían silenciarla, aunque fuera temporalmente. Los dos árboles le habían comprado paz durante varias eras. Pero esa paz hacía tiempo que se había desvanecido. El gran banquete era ya un recuerdo, y el hambre había regresado, peor que antes, agudizada por los largos años de espera, presionando en los bordes de su mente como una marea contra un muro derrumbado. Ungoliant sabía, con la claridad de la autopreservación, que si permitía que el hambre creciera sin control, acabaría volviéndose hacia adentro. Empezaría a consumirse a sí misma. Lo había visto pasar a seres inferiores. No permitiría que le pasara a ella. Necesitaba algo inmenso. Algo que valga la pena. Era consciente, vagamente, de que los dos árboles habían sido restaurados de algún modo, pero los detalles no estaban claros y el reino bendito estaba fuertemente vigilado. Los Valar estaban más alerta que en la era de la traición de Morgoth. Ese camino no era sencillo. Pero Silas, este ser que latía en el río del tiempo con la energía combinada de un sol, una luna, las estrellas y la canción de la creación, era otra historia. Estaba en medio de una transformación. Estaba vulnerable. Y ya había captado su olor. Como depredadora de primer nivel, Ungoliant tenía absoluta confianza en una habilidad por encima de todas las demás. Una vez que había probado el aura de su presa, podía seguirla a través de cualquier distancia, cualquier dimensión, cualquier momento en el tiempo. No había muros entre ahora y entonces que su hambre no pudiera seguir. Ya había comenzado a tejer su red en las sombras de la corriente temporal. Simplemente esperaría a que Silas apareciera. Se movía por la oscuridad de Arda como una sombra que se mueve entre sombras, paciente y decidida, sin atraer ni un solo ojo. Dentro del río del tiempo, algo cambió. El capullo temblaba. Una sola onda se extendió desde su centro, luego otra, luego una cascada, cada una más grande y violenta que la anterior, hasta que el propio río tembló, estallando en una tormenta temporal que hacía que la primera pareciera suave en comparación. Las ondas de choque recorrieron todo el tiempo y el espacio simultáneamente, sacudiendo los huesos de cada dimensión que alguna vez existió o existiría. Y de dentro del caos, surgió una figura. Coloso. Imposible. Y sin duda Silas. Pero no Silas como antes. Su forma había crecido más allá de la escala de un cuerpo, más allá de la escala de un ser. Su cabeza descansaba en el pasado remoto, en algún lugar antes de que se cantara la música. Su cuerpo estaba en el presente, en el momento vivo del mundo tal y como respiraba en ese momento. Sus pies se extendieron hacia el futuro, cruzando momentos que aún no habían llegado. Existía junto a innumerables dimensiones simultáneamente, no visitándolas, sino presentándose en todas ellas a la vez. Desde el mundo primordial hasta el fin del mundo, tocando cada rincón de Arda en cada momento a la vez. Entonces Silas abrió los ojos. El tiempo fluía dentro de ellos, del pasado al futuro. A través de incontables dimensiones, sus clones temporales llegaron uno a uno, voluntaria o no, fusionándose de nuevo en su cuerpo a través del río del tiempo. Con cada clon absorbido, su poder crecía y el aura del tiempo a su alrededor se profundizaba. Cuando el último clon se fusionó, el río del tiempo se detuvo por completo. Todo el tiempo y el espacio se congelaron. Una fuerza tremenda estalló del cuerpo de Silas, irradiando hacia afuera a través del pasado y el futuro, para luego volver inmediatamente, retirándose completamente dentro de él. El tiempo se reanudó. Aparte de una leve y fugaz sensación de estar brevemente quieto, ninguna criatura viva notó que había pasado nada. El río del tiempo, ahora en calma, formaba una burbuja en el vacío. Silas salió de ahí. Sus ojos habían cambiado. Uno brillaba como el sol, el otro como la luna.
Una sola mirada podía iluminar tanto el pasado como el futuro, y cada secreto enterrado en el tiempo quedaba abierto para él. Entonces, en el siguiente instante, el sol y la luna desaparecieron de sus ojos. Volvieron a negro. Descendió de nuevo al mundo real. Enhorabuena, nuestro señor del tiempo. Manu llegó en su gran águila, aterrizó y sonrió cálidamente a Silas. Valinor ha recibido a su 15º bala, esto es motivo de celebración. Los otros Valar aparecieron a su lado, con expresiones abiertas y amistosas, cada uno ofreciendo sus felicitaciones. Un bala que mandaba el tiempo no era algo que ninguno pudiera tomar a la ligera. Barda y Yavanna, que eran los más cercanos a Silas, mostraron visiblemente una alegría enorme. Aunque los Valar habían considerado a Silas durante mucho tiempo con gran estima y esperaban que algún día estuviera entre ellos, nada era seguro hasta que realmente ocurrió, y la brecha en su poder dificultaba la verdadera familiaridad. Ahora que era sin ambigüedad uno de ellos, esa distancia se disolvía. Lo trataban como a un verdadero igual, y su actitud se volvió notablemente más cálida y natural. Silas aceptó sus felicitaciones e invitó a todos a Hogwarts como invitados. Aceptaron encantados. La noticia de la ascensión de Silas se difundió rápidamente por Valinor. Maiar, elfos y otros acudieron en gran número para rendir homenaje y conocer al nuevo Vala. La celebración duró 7 días y 7 noches antes de terminar. El avatar también se transformó. Un campo del tiempo ahora la envolvía, conteniendo todo en su interior en su momento más bello, suspendiendo la vida allí en una eternidad silenciosa. Se convirtió en un lugar donde otros anhelaban llegar y permanecer. Seres gráciles y etéreos llegaron en número, jurándose al Señor del Tiempo y eligiendo permanecer a su servicio. Con el tiempo, leyendas se extendieron por Valinor. Que dentro del castillo del Señor del Tiempo había misteriosas puertas, cada una abriéndose a una era diferente, capaces de llevar a un viajero al pasado o hacia el futuro. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 462. Regreso a las llanuras centrales. Habían pasado miles de años desde que comenzó la era de los hombres. Los elfos hacía tiempo que se habían desvanecido en la leyenda. Los enanos prácticamente habían desaparecido del mundo de arriba. Toda la Tierra Media pertenecía a la humanidad. Huellas humanas habían recorrido cada rincón del continente, cruzado los océanos, descubierto nuevas tierras y completado la gran hazaña de circunnavegar el globo. La civilización había entrado en la era del vapor. Los antiguos reinos se habían desmoronado y fracturado en incontables naciones. Pero en los lugares que la humanidad pasaba por alto, un mundo mágico oculto perduraba. Sus habitantes eran principalmente magos humanos, junto con pequeñas comunidades de enanos, hobbits y diversas otras razas y criaturas mágicas. Milenios de convulsiones históricas habían dispersado a la comunidad mágica por la Tierra Media, y algunos incluso habían cruzado los mares para establecerse en continentes lejanos. Con el tiempo, se formaron naciones mágicas independientes, cada una con su propio ministerio de magia y sus propias escuelas de hechicería. Sin embargo, independientemente de dónde procediera una bruja o un mago, la escuela Hogwarts de magia y hechicería, la escuela de magia más antigua y el lugar de nacimiento de la tradición mágica, ocupaba un lugar de reverencia inigualable en el corazón de todos. Y Silas estaba allí. Apareció, discretamente y sin alarde, en la ciudad de Hogsmeade. Hogsmeade había estado envuelta en encantamientos protectores durante milenios, desconocida por la gente común, una ciudad habitada únicamente por magos. Este antiguo asentamiento, cargado de historia, se había convertido en la comunidad mágica más grande del mundo, hogar de casi 100.000 almas. Era un lugar sagrado, un lugar de peregrinación para magos de todo el mundo. Toda la ciudad vibraba con energía mágica. El callejón Diagon, reconocido como la calle mágica más antigua que existe, había sido renovado incontables veces a lo largo de los siglos, pero ciertos monumentos permanecían en pie como siempre. La tienda de varitas de Ollivanders aún ocupaba su local original. El banco mágico Gringotts aún dominaba el callejón, su fachada de mármol blanco desgastada pero intacta. Entre los empleados de Gringotts, muchos eran enanos, una raza extinta en el mundo ordinario. Habían firmado contratos mágicos perpetuos con la comunidad mágica, cooperando en la banca, excavando minerales subterráneos valiosos y forjando objetos encantados. De este modo, los enanos habían establecido una presencia duradera en el mundo mágico. Silas deambulaba por las calles mágicas, contemplando la ciudad a su alrededor, a la vez profundamente familiar y extrañamente alterada. La nostalgia tiraba de algo antiguo en su interior.
Su aura era completamente contenida, no diferente a la de una persona normal, y nadie le dedicó ni una segunda mirada. Era el comienzo de otro curso escolar, y el castillo de Hogwarts, situado en la orilla opuesta del lago Negro desde Hogsmeade, se preparaba una vez más para dar la bienvenida a sus nuevos alumnos. El recién nombrado ministro de magia de Hogsmeade era una figura progresista que abrazaba con entusiasmo las innovaciones del mundo no mágico. Había comprado una locomotora de vapor a fabricantes ordinarios y estableció una línea ferroviaria que conectaba la ciudad de Bree con Hogsmeade. Bree había crecido a lo largo de los siglos hasta convertirse en la ciudad más grande al oeste de las montañas nubladas y ahora servía como capital de la región de Eriador. Según el decreto del ministro, todos los estudiantes de Hogwarts debían viajar a Bree, subir al expreso de Hogwarts y tomar el tren hasta Hogsmeade antes de dirigirse a la escuela para su inscripción. La norma no escaseó de críticas por parte de magos que vivían en Hogsmeade. Parecía absurdo enviar a sus hijos lejos solo para traerlos de vuelta, pero el ministro insistía en que era un ritual necesario. Además, por una tradición cuyos orígenes nadie recordaba del todo, todos los estudiantes de primer año estaban obligados a cruzar el lago Negro. Se reunieron en el muelle junto al lago, subieron a barcos encantados, navegaron hasta la base del acantilado del castillo y luego subieron una empinada escalera de piedra para entrar en el gran comedor y participar en la ceremonia de selección. Los barcos en sí eran exquisitos y elegantes recipientes de cristal, fabricados hace mucho tiempo por el propio Silas. Tras miles de años, no mostraban el más mínimo signo de decadencia o desvanecimiento. Una vez al año, llevaban a una nueva generación de estudiantes a través del agua oscura para comenzar sus nuevas vidas. Silas observó a los alumnos de primer año subir a bordo con cautela, sus rostros iluminados por la nerviosa emoción mientras los botes se deslizaban hacia el castillo. En silencio, subió al último barco y los siguió a través del lago hacia Hogwarts. Podía oír a los niños jadear asombrados ante la vista del enorme castillo, sus torres brillando con la luz de antorchas contra el cielo vespertino. Pero la mirada de Silas se desvió hacia abajo, hacia el lago mismo. Sus ojos atravesaron con facilidad el agua profunda y oscura, y en el fondo lo vio, un pulpo gigante, antiguo y vasto, durmiendo plácidamente en el limo. Un punzante sentimiento de nostalgia se agitó en su pecho. Pasó los dedos por el agua y murmuró, suave como un aliento: «Despierta, viejo amigo». Su voz era tan débil que ni siquiera los de primer año sentados en el mismo barco no oyeron nada. Pero muy abajo, los ojos de la criatura gigante se abrieron de golpe, y algo parecido a un reconocimiento alegre brilló en ellos. La superficie tranquila del lago Negro entró en erupción. El agua brotaba y revolvía mientras algo colosal emergía de las profundidades. Entre los gritos de pánico y los gritos de desconcierto de los estudiantes, un pulpo gigantesco, tan vasto como una pequeña isla, rompió la superficie, sus enormes tentáculos ondeando en el aire. Emitió un grito agudo y jubiloso que resonó por el lago, con sorprendente suavidad. El jardinero, igualmente sorprendido por el espectáculo, se quedó en la proa de su bote, completamente perdido. Siempre había sabido que un pulpo gigantesco habitaba en el fondo del lago. La criatura llevaba allí desde que cualquiera podía recordar, durmiendo plácidamente en las profundidades todo el año, sin molestar a nadie. Incluso los traviesos de primer año que caían por la borda se encontraban atrapados por un tentáculo suave y depositados de nuevo a salvo en su barco. El guardabosques siempre había considerado a la bestia perfectamente inofensiva. Pero ahora no tenía ni idea de qué lo había provocado. El kraken se agitaba con tal emoción que todas las barcas del lago se balanceaban y balanceaban, amenazando con volcar en cualquier momento. Para ya, desbordado. El jardinero se aferraba con los nudillos blancos al borde, bramando a la criatura por encima de los chillidos de los aterrorizados de los alumnos de primer curso detrás de él. Silas miró al agitado kraken con una expresión de exasperación afectuosa. «Cálmate, kraken. Estás asustando a los niños». Suspiró suavemente. Este tonto nunca ha entendido lo enorme que es. Incluso el más mínimo movimiento envía olas por todo el lago. Al oír la voz de Silas, el kraken agitado se quedó paralizado en medio del forcejeo. Bajó obedientemente sus tentáculos al agua, quedando quieto, aunque sus enormes ojos rebosaban de un reproche inconfundible, como diciendo: «Me dejaste aquí miles de años, y ahora me dices que me porte bien». El personal y los de primer curso exhalaron aliviados colectivamente mientras el lago se asentaba poco a poco. En el bote de atrás, un niño pequeño estaba solo. Cuando el caos se disipó, reunió el valor para mirar por el lateral al enorme pulpo que se alzaba al fondo de la flota.
Entonces, con el agudo instinto de un niño, notó algo peculiar. El Kraken no le miraba. Estaba mirando algo detrás de él. Esos ojos enormes, cada uno más grande que una rueda de carruaje, irradiaban una calidez casi humana, una cercanía y emoción que le recordaban al niño a nada más que a un perro saludando a su amo tras una larga ausencia. Un escalofrío recorrió la espalda del chico. Su rostro palideció. Estaba bastante seguro de que era la única persona en ese barco. Entonces, ¿qué estaba exactamente mirando el pulpo detrás de él? Su imaginación volaba libremente, cada pensamiento más aterrador que el anterior. Su expresión cambió entre varios matices de miedo antes de que, por fin, reuniera hasta el último ápice de valor que tenía y girara la cabeza de golpe. La fuerza del giro casi le arranca el cuello. Un hombre se sentó detrás de él. Alto, increíblemente guapo, irradiando un aura de nobleza tranquila que el chico no tenía palabras para describir. Parecía misterioso, incluso antiguo, pero no viejo. Sus ojos negros y profundos eran como un abismo sin fondo, y en el instante en que la mirada del chico se cruzó con ellos, sintió que su alma misma se inclinaba hacia adelante, como si pudiera caer y nunca salir a la superficie. Su mente se quedó en blanco. Solo después de que el desconocido apartara la mirada, la conciencia del chico volvió de golpe, como si despertara de un sueño. Conmocionado, se giró para mirar al frente de nuevo, sin atreverse a mirar una segunda vez. Su rostro estaba tenso por la tensión y su voz salió en un chillido tembloroso. «Ese señor, ¿eres humano?» Un destello de diversión cruzó los ojos de Silas mientras observaba al chico, cada pensamiento del niño escrito claramente en su rostro. «¿Humano?» repitió Silas suavemente, luego negó con la cabeza. «No exactamente. Después de todo, ahora era algo más parecido a un dios». La palabra humano apenas se aplicaba. Pero el chico claramente malinterpretó. Su rostro se puso pálido como una sábana, y las lágrimas brotaron instantáneamente en sus ojos abiertos, su labio inferior temblando mientras el puro terror infantil lo invadía. Al ver al chico al borde de llorar, Silas cedió. No había querido asustar al niño. De algún lugar dentro de sus túnicas, sacó una perla, pequeña, luminosa, que brillaba con una luz suave y etérea, y la sostuvo. «Tranquilo. No quería asustarte. Toma, considera esto un regalo. Un símbolo de nuestro primer encuentro, pequeño». El niño aceptó la perla entumecido, su suave resplandor calentando sus pequeñas manos. La miró fijamente, luego levantó la vista, pero el hombre ya se había ido. Su forma se había desvanecido como la niebla a la luz de la mañana, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. Al mismo tiempo, el Kraken se deslizó silenciosamente bajo la superficie del lago negro y desapareció en las profundidades. Lee los capítulos antes @kexmilling818p @reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 463. 1000 años después en Hogwarts el niño pequeño se quedó paralizado, con la cabeza ligeramente ladeada, los ojos desenfocados en la dirección donde Silas había desaparecido. Por un momento, fue como despertar de un sueño. Solo cuando la voz aguda del guardián del suelo cortó el aire parpadeó para volver en sí mismo. Volvió a mirar la perla en su palma. Emitía un resplandor tenue y suave. Así que no había sido un sueño antes de que nadie se diera cuenta, guardó la perla en el bolsillo. Mientras tanto, Silas ya había regresado al castillo. No se dirigió al gran salón de actos donde voces y movimientos resonaban en celebración. En cambio, caminó en silencio por los pasillos, dejando que sus dedos rozaran paredes de piedra que le resultaban a la vez familiares y lejanas. Esta había sido su casa. La perla que le había dado al chico no era nada rara para los estándares de Valinor, solo una de las incontables perlas que llegaban a sus inmortales costas. Sin embargo, cualquier cosa nacida en las tierras imperecederas llevaba consigo un rastro de pureza y vitalidad. Incluso una concha común de esas playas poseía propiedades sutiles más allá de las embarcaciones mortales. El castillo de Hogwarts había cambiado. A lo largo de miles de años, había sido reparado, ampliado y remodelado. Aquí y allá, quedaban cicatrices tenues, piedra que antes era partida por magia, secciones reconstruidas tras el fuego o el acero. Ni siquiera esta antigua fortaleza se había librado de la turbulencia de la historia. Los magos eran humanos. Amaban y odiaban. Subían y bajaban. La luz y la oscuridad coexistían en sus corazones. Era inevitable que hechiceros oscuros hubieran recorrido esos pasillos. Quizá incluso aquellos que se hacían llamar señores oscuros.
Silas pasó por la entrada del salón ceremonial sin detenerse y descendió hacia los niveles inferiores del castillo. Por fin, se detuvo ante un tramo de pared sin importancia. Con un gesto suave, una luz plateada brilló sobre la piedra. Emergió una enorme puerta plateada, grabada con elegantes letras. Dragón durmiente. No molestar. La puerta no se había abierto en siglos años. Silas puso la mano sobre ella y entró. La cámara más allá era vasta, mucho más grande de lo que deberían permitir los cimientos del castillo, ampliada hace mucho tiempo mediante encantamientos espaciales superpuestos. En el tenue resplandor de las runas protectoras yacía un dragón colosal, de casi 1000 metros de longitud. Sus escamas dorado-rojas reflejaban una luz tenue como brasas acristaladas. El dragón se movió. Unos párpados enormes se alzaron. Sus ojos fijos en el intruso. Por un instante, la sospecha estalló. Luego reconocimiento. Maestro. La voz retumbó como un trueno lejano. ¿Eres realmente tú? Silas sonrió y dio un paso adelante, apoyando suavemente la mano en el hocico del dragón. Soy yo, dijo suavemente. Has dormido mucho, viejo amigo. Cuando Silas partió hacia Valinor, no pudo llevar a sus compañeros con él. Permanecieron en la Tierra Media, confiados al cuidado de su hija. Por contrato y juramento, aceptaron su autoridad. Pero en el corazón de Smaug, solo había habido un maestro. Durante siglos, el dragón había visto cómo el mundo cambiaba. Reinos surgieron. Cayeron reinos. Las guerras pasaron como tormentas. De vez en cuando, la hija de Silas la visitaba, y Smaug accedía a sus peticiones por lealtad. Sin embargo, la soledad se había ido colando durante siglos. Los dragones eran orgullosos y pacientes. Pero ni siquiera el orgullo podía silenciar la memoria. Ahora, al ver a Silas una vez más, algo se agitaba en su interior. Después de que su amo partiera de la Tierra Media, Smaug creyó que era una despedida sin retorno. Los dragones entendían el tiempo de forma diferente a los hombres. Podían esperar siglos como otros esperaban las estaciones. Sin embargo, incluso para él, el paso de los siglos se había vuelto pesado. Había visto reinos desmoronarse en polvo. Los bosques suben y caen. Los magos van y vienen como chispas parpadeantes. El mundo cambiaba sin fin, pero su lugar dentro de él no. Aparte de alguna visita ocasional del Set, los largos años habían sido vacíos. El aburrimiento se había convertido poco a poco en algo mucho más raro para un dragón. Soledad. Antes de que Silas abandonara la Tierra Media, se había forjado un contrato vinculante. Smaug y las demás criaturas reconocieron a El Set como su amo en nombre y autoridad. Por juramento y magia, obedecía sus órdenes sin dudar. Pero en lo más profundo de su orgulloso y antiguo corazón, solo había existido un verdadero maestro. Silas. La autoridad podía transferirse por contrato. La lealtad no podía. No fue la obediencia lo que ató a Smaug a El Set. Era por línea de sangre. El juramento que Silas había forjado antes de partir aseguraba lealtad en forma, pero en verdad, el corazón del dragón nunca se había transferido. Incluso su instinto de oro, antes un fuego rugiente, se había apagado con el paso de los siglos. El tesoro perdió su brillo cuando no había nadie para quien mereciera la pena acapararlo. Poco a poco, Smaug se retiró del mundo. Hablaba menos. Se removió menos. Por fin, eligió dormir. Un sueño tan profundo que incluso los estudiantes y profesores del castillo solo lo conocían como una leyenda, un dragón dormido bajo los cimientos, una presencia que no debía ser perturbada. Solo en la crisis más grave, si Hogwarts estuviera al borde de la ruina, despertaría para reducir a los invasores a cenizas. Momentos así solo habían ocurrido unas pocas veces a lo largo de los siglos. Y así durmió el dragón. Originalmente, tenía la intención de permanecer en ese estado hasta que su vida se desvaneciera lentamente. No esperaba volver a ver a su maestro. Ahora, mientras irradiaba una alegría abrumadora de la antigua criatura, la expresión de Silas se suavizó. Smaug había sido forzado a la servidumbre por juramento, atado por una voluntad irrompible. Sin embargo, tras una larga compañía, la compulsión se había convertido hace mucho en respeto mutuo y en algo más profundo. Aún así, quedaba una verdad que Silas nunca había ignorado. Los dragones nacieron de la corrupción de Morgoth. Criaturas de fuego y orgullo, moldeadas en la oscuridad. Tales seres no eran bienvenidos en Valinor. Pero las cosas habían cambiado. Silas ahora dominaba las corrientes del tiempo mismo. Su posición en Valinor ya no era frágil. Mientras no amenazara la armonía de Arda, pocos se atreverían a impugnar sus decisiones.
Había ido y venido de las tierras imperecederas libremente. Y esta vez, no tenía intención de dejar atrás a Smaug. Silas no permaneció mucho tiempo en Hogwarts. Tan silenciosamente como había llegado, se marchó. En un lugar invisible para los ojos mortales, el gran dragón bajo el castillo desapareció. También lo hizo la serpiente oculta en ruinas lejanas. Y el colosal calamar gigante que dormía en el lago negro desapareció sin una sola onda. Días después, el castillo cayó en una silenciosa confusión. Profesores y estudiantes por igual notaron la ausencia del antiguo guardián del lago. Se lanzaron hechizos de búsqueda. Intentaron adivinaciones. No se encontró nada. Fue el niño, el que había recibido la perla, quien finalmente habló. Recordó al hombre misterioso. Más tarde, en la oficina del director, vio un retrato. El reconocimiento le golpeó como un rayo. El shock recorrió al profesorado al darse cuenta. Pero para entonces, Silas estaba muy fuera de su alcance. Tras reunir a Smaug y a los demás, viajó directamente al Valle Oscuro. En su día, había sido impresionante, oculta bajo capas de encantamiento que la protegían de la vista común. Pocos humanos habían sabido de su existencia. Ahora estaba en silencio. Solo un puñado de elfos domésticos quedaban para cuidar sus salones y jardines. Sobre sus cabezas, el gran Thunderbird Torondor y sus descendientes anidaban entre los acantilados. Su número había crecido de forma constante a lo largo de los siglos. Casi 100 pájaros del trueno anidaban ahora a lo largo de los acantilados escarpados que flanqueaban el valle oculto, sus nidos no tejidos solo de ramitas, sino forrados con vetas de oro y mineral reluciente recogido de las montañas. Cuando sus alas se desplegaban, los relámpagos parpadeaban sobre las paredes del cañón, iluminando la piedra en destellos cegadores. La llegada de Silas removió el aire mismo. Torondor soltó un grito penetrante mientras arcos de relámpagos ondulaban por sus vastas alas. Chispas chisporroteaban incontrolablemente en sus plumas, brillantes e inquietas de emoción. El patriarca de los pájaros del trueno giró una vez por encima antes de descender, incapaz de ocultar su emoción. Por Torondor, Silas supo que el Set había trasladado hace tiempo al clan del pájaro trueno a este valle apartado. Con el paso de los siglos, el dominio de la Tierra Media se había convertido firmemente en el de los hombres. Los seres sobrenaturales ya no caminaban abiertamente bajo cielos mortales. Así, los pájaros del trueno vivían en reclusión. Cazaban en las altas zonas de las montañas nubladas, rara vez descendiendo a tierras frecuentadas por viajeros. En ocasiones, un explorador lejano podía vislumbrar un relámpago entre nubes de tormenta y regresar a casa con la historia de un gran espíritu alado. Esos avistamientos solo se convirtieron en leyenda. Sin embargo, la propia Alset no estaba en el valle. Silas no se detuvo. Con Torondor insistiendo en acompañarle, giró sus pasos hacia Lorien. Lothlórien permaneció tan hermosa como la memoria. Las hojas doradas brillaban bajo la luz filtrada. El aire vibraba con una vitalidad silenciosa. Los espíritus del bosque se movían como viento vivo entre los árboles, y unicornios corrían suavemente por claros cubiertos de musgo. Desde las ramas altas, el canto del fénix se entrelazaba con antiguos himnos élficos. Este bosque se había convertido en el último santuario verdadero de espíritus en la Tierra Media. Su guardián era el Set. Gobernaba no como una tirana, sino como una presencia luminosa. Los espíritus la adoraban, y ella, a su vez, sostenía el bosque con paciencia y fuerza. Bajo su guía, Lorien se había convertido en algo más que refugio, se había convertido en preservación. Incluso había concedido refugio al pueblo en que una vez habitó los bosques del sur, protegiéndolos de la destrucción a manos de los hombres y del lento desvanecimiento de su propia magia. Bajo su cuidado, volvieron a prosperar, convirtiéndose tanto en guardianes como en jardineros del reino del bosque. Al entrar en el corazón de Lorien, Silas la contempló. El Set estaba sobre una plataforma elevada tejida con ramas vivas, su porte maduro y sereno. El niño despreocupado que una vez conoció se había convertido en una presencia soberana, gentil, resuelta, radiante. Orgullo y ternura le llenaron a la vez. Dio un paso adelante, revelándose por completo. Mi hija, dijo suavemente, con calidez en la voz, ha superado incluso mis esperanzas. Se giró. Por un instante, la incredulidad cruzó su rostro. Luego reconocimiento. Padre. Lee los capítulos antes @kexmilling818p @reon comentario 8 comentario. Votar 2 restantes capítulo 464. Subespacio. La magia espiritual existía en una forma más etérea y esquiva que cualquier otra rama del poder.
Se originó en el alma y la voluntad humanas, el potencial inherente a la vida de uno, y no dependía de reglas externas ni de energía. Era extraordinariamente poderosa pero extremadamente inestable. Su intensidad dependía de la resiliencia mental del usuario, su estado espiritual e incluso la pureza de sus emociones, ya fueran creencia, amor o obsesión feroz. Lily Evans, en sus últimos momentos, había demostrado este poder en su forma más pura. Su amor por su hijo era tan absoluto, su sacrificio tan voluntario, que desvió la propia maldición asesina, un hechizo que nunca había sido bloqueado antes ni después. Había protegido a Harry Potter con nada más que la fuerza cruda de la devoción materna. Pero esto no era exclusivo de los magos. Incluso entre la gente corriente, había innumerables historias de hazañas aparentemente imposibles impulsadas por el amor. Madres frágiles levantando un peso aplastante con sus propias manos para salvar a sus hijos, hombres desarmados luchando con osos para proteger a sus esposas. Estas cosas les pasaban a personas sin ninguna habilidad mágica. En momentos de necesidad desesperada, el amor desató un potencial inmenso en ellos, permitiéndoles lograr lo que debería haber sido físicamente imposible. Esto era poder espiritual. Esto era lo que Dumbledore había llamado el poder del amor. Todo ser inteligente lo poseía. Pero como las emociones humanas estaban destinadas a fluctuar, e incluso las voluntades más fuertes tenían momentos de debilidad, el poder espiritual, aunque inmenso, era inherentemente inestable. Emanaba del corazón, haciéndolo aún más esquivo e intangible que la propia energía mágica. Incluso los Valar de Valinor permanecieron en la etapa más primitiva de utilización y desarrollo de energía espiritual. El único entre ellos que había profundizado era Irmo, el Vala de sueños y visiones, también conocido como Lorien. Este Vala gobernaba el sueño y el descanso mental de los seres vivos, tejiendo la realidad y la ilusión en paisajes oníricos de extraordinaria belleza y poder. Sin embargo, aunque Lorien era llamado el Señor de los Sueños, sus habilidades se inclinaban más hacia el poder del sueño y el descanso. Junto con su hermano mayor Namo, el Vala de la muerte y el juicio, formaron la pareja conocida como los Fanturi, los maestros de los espíritus. Silas había visitado una vez los jardines de Lorien y buscado consejo del Señor de los Sueños sobre la naturaleza de los sueños. Al fin y al cabo, los sueños eran una ventana al subconsciente y tenían una conexión profunda con la energía espiritual. Durante esa visita, Irmo invitó personalmente a Silas al reino onírico, donde experimentó de primera mano la maravilla y la fluidez del paisaje onírico. Fue Irmo quien sugirió la idea: crear una dimensión que se asemejara al reino de los sueños, un espacio capaz de contener y reunir la energía espiritual de todos los seres vivos de Arda. Crear un espacio así, incluso con el poder actual de Silas, no era tarea sencilla. Sin embargo, tenía un marco fácilmente disponible: el mundo de las sombras. El mundo de las sombras era un reino misterioso que existía en paralelo al mundo material, una dimensión habitada por espíritus y criaturas oscuras. Entre las razas de la Tierra Media, solo los hijos de Ilúvatar, los elfos, primogénitos de Ilúvatar, los hombres, el segundo hijo de Ilúvatar, y los enanos, hijos adoptivos de Aul, podían pasar a los salones de mandos en Valinor tras la muerte. Todas las demás criaturas, especialmente los seres oscuros, los espíritus inquietos y los restos del mal, permanecieron atrapados en la Tierra Media tras la muerte, convirtiéndose en habitantes del mundo de las sombras. Era, en esencia, un espacio que recordaba un inframundo, un pálido espejo del mundo de los vivos donde los muertos permanecían sin propósito. Silas tenía la intención de apoderarse del mundo de las sombras como su base y luego transformarlo en una nueva dimensión ilusoria capaz de soportar la energía espiritual de Arda. Pero primero, tendría que ocuparse de las criaturas que habitaban allí. Silas salió de los jardines de Lorien al mundo de las sombras. En el pasado, entrar en este reino había requerido técnicas espirituales y complejas formaciones mágicas. No se podía quedar mucho tiempo, y la amenaza constante de ataques de los habitantes del mundo de las sombras hacía que cada momento fuera peligroso. Pero ahora, Silas pasaba entre las dimensiones de la realidad y la sombra tan fácilmente como atravesar una puerta abierta. Podía permanecer en el mundo de las sombras todo el tiempo que quisiera. El alcance espacial del mundo de las sombras era idéntico al del mundo real, una imagen especular perfecta. En el mundo material, las bestias y los trolls habían sido llevados a la extinción a lo largo de los siglos. Pero aquí, en el mundo de las sombras, las almas de estas criaturas oscuras eran abundantes, sumando cientos de millones. Poseían poca razón o inteligencia, existiendo solo para devorarse unos a otros en un ciclo interminable de depredación.
Al detectar el aura desconocida de Silas, no mostró miedo. Todas las criaturas cercanas se lanzaron contra él en un enjambre frenético. Silas soltó un suspiro frío y silencioso. Una ola de fuerza invisible estalló desde su cuerpo, extendiéndose en todas direcciones con la velocidad del pensamiento. Silas era ahora una existencia de nivel máximo en este mundo, su fuerza en su cenit absoluto. El poder que desató afectó instantáneamente a todo el mundo de las sombras. Si no se hubiera contenido deliberadamente, un solo golpe habría aniquilado por completo la dimensión. Todas las criaturas oscuras en el mundo de las sombras fueron aniquiladas, sus formas disolviéndose en energía fundamental del alma. Esta energía fue absorbida por la propia dimensión, solidificando su estructura y haciendo el espacio más estable. Silas contemplaba el vacío mundo de las sombras con satisfacción. Desplegó su dominio del tiempo, envolviendo toda la dimensión en una burbuja de tiempo acelerado, y comenzó el largo y meticuloso proceso de transformación. Mientras el mundo real apenas experimentaba un latido, Silas trabajó durante miles de años dentro del mundo de las sombras, remodelándolo según su visión. Cuando terminó, la dimensión había sufrido una transformación irreconocible. La extensión antes gris y sin vida se había convertido en un vasto reino de blanco luminoso. Un vacío infinito de blanco luminoso se extendía en todas direcciones. Como Silas había tejido el poder del tiempo en la propia estructura de la dimensión, el tiempo dentro del mundo de las sombras fluía ahora completamente independiente del mundo real. En el ámbito material, quizás solo pasaría un segundo, mientras que días, meses o incluso más tiempo transcurrían en ese espacio. Además, Silas había anclado su propia conciencia a esta dimensión, atándola a sí mismo y transformándola en la fuente de su poder espiritual. Tras completar estos preparativos, Silas inspeccionó la extensión aún vacía y activó la formación. Con la bendición de un enorme arreglo mágico, el mundo de las sombras tembló y comenzó a manifestarse en el mundo real, una imagen fantasma de otra dimensión superpuesta con la realidad material. Sin embargo, este magnífico espectáculo era prácticamente invisible para los habitantes de la Tierra Media. Existía más allá del umbral de la percepción mortal, como si hubiera trascendido por completo las dimensiones de la realidad. Nadie podía observarlo. Nadie pudo detectarlo. Entonces, una fuerza gravitatoria invisible emergió desde el interior del espacio. En toda la Tierra Media, cada humano, cada elfo, cada mago, cada ser inteligente, cada uno poseía una pequeña chispa de luz espiritual. Estas chispas, innumerables como estrellas, se elevaron de sus anfitriones y convergieron en la dimensión recién creada, fluyendo hacia el interior como ríos que desembocan en el mar. Silas no estaba saqueando la energía espiritual de nadie. Lo que había hecho era mucho más sutil. Había utilizado la formación para vincular la conciencia espiritual de toda forma de vida inteligente en la Tierra Media con este espacio, convirtiéndolo en la dimensión espiritual compartida de todos los seres vivos, un recipiente que transporta la conciencia colectiva de cada criatura consciente en el continente. Aunque transmitía la conciencia espiritual de todos los seres vivos, Silas había impuesto restricciones a la arquitectura de la dimensión. Nadie más podía establecer una conexión espiritual con él ni entrar directamente en el espacio. Existía como un reservorio invisible, que recogía energía espiritual de forma pasiva, sin interferencias ni daños. Este espacio, que albergaba la conciencia colectiva de todos los seres, ya no podía llamarse el mundo de las sombras. Ese nombre ya no encajaba con lo que se había convertido. Silas la llamó subespacio, también conocido como el reino espiritual. Cientos de millones de seres inteligentes en toda la Tierra Media, conectados por sus conexiones espirituales, suministraban continuamente energía espiritual al subespacio, haciendo que el mar de conciencia dentro de él se expandiera sin cesar. Pero Silas no estaba satisfecho. Poseía algo que ningún otro ser en Arda podía ofrecer: el poder del tiempo. Dentro del subespacio, Silas desató su autoridad temporal, cortando la dimensión por completo de la línea temporal del mundo real. Luego emprendió un viaje temporal, llevando el propio subespacio hacia atrás a través de la historia. La cuarta edad. La tercera edad, la guerra del anillo, la batalla de los 5 ejércitos. La segunda edad, la guerra de la última alianza, la caída de Númenor. La primera edad, la guerra de la ira. En cada momento del tiempo, a lo largo de cada era, el subespacio descendió silenciosamente sobre la dimensión de esa época, invisible e indetectable, y se fijó en cada ser inteligente vivo en ese periodo. Desde el inicio de la vida consciente en Arda, habían existido innumerables seres, demasiado numerosos para contar.
Elfos que habían caminado bajo la luz de los dos árboles. Hombres que habían luchado en las grandes guerras. Enanos que habían explorado las profundidades de la tierra. Hobbits que habían vivido vidas tranquilas en colinas verdes. Magos, guerreros, reyes, agricultores, niños, todos ellos, de todas las épocas del mundo, aportaron su chispa de luz espiritual al subespacio. El mar de energía espiritual se expandió a una velocidad incomprensible, volviéndose infinito y sin límites. La conciencia, inteligencia y emociones de cada ser consciente que alguna vez había vivido en Arda convergían dentro de esta única dimensión. Con el tiempo, no se limitaron a acumularse. Evolucionaron, fusionándose en un mundo espiritual completo, un reino de belleza impresionante, como un paraíso más sagrado y luminoso que el propio Valinor. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 465. El dios malvado Silas había llegado a comprender un patrón. En momentos de gran peligro, la guerra de la ira, la caída de Númenor y innumerables otras catástrofes, las almas de los presentes ardían con su luz más brillante, vertiendo vastas reservas de energía en su mar espiritual. Y cuando morían, su esencia espiritual no se disipaba simplemente. En cambio, llevaba consigo todo el peso de sus emociones, disolviéndose por completo en lo más profundo de su alma. Silas podía absorber estas energías sin dueño, usándolas para fortalecer su propio poder espiritual. El único precio era este. Viviría cada recuerdo, cada sentimiento, cada destello de conciencia que una vez perteneció a los muertos. Si su base espiritual no era lo suficientemente fuerte, esas emociones prestadas podrían abrumarlo, remodelando su propio yo hasta que no quedara nada del original. Pero a su nivel actual, ese riesgo era insignificante. Todo gran poder exige un precio, y la capacidad de extraer un mar casi inagotable de energía espiritual mereció la pena. También había notado que la adversidad agudiza el alma. Las personas entregaban más energía al subespacio cuando se les llevaba al límite, y la muerte le devolvía su esencia por completo. Sin embargo, a pesar de esto, Silas no se movió para acelerar el proceso. No fabricó la guerra. No masacró a los vivos para apoderarse de sus mares espirituales para sí mismo. Hacerlo arrastraría todo hacia abajo con él y, peor aún, podría empujar la torre del camino divino fuera de su alcance por completo. Él entendía la vieja sabiduría. Vacías el estanque y pescas los peces, pero también pierdes el estanque. No era codicioso por lo que tenía en ese momento. Mientras el poder espiritual siguiera fluyendo hacia adentro, creciendo como una tormenta que se avecinaba, su mar de almas solo crecería. Con el tiempo, todo este subespacio se convertiría en la base misma desde la que ascendió. Pero quizá el destino no soportaría que se levantara sin oposición. Mientras absorbía las energías espirituales de todos los seres vivos a través de cada hilo de tiempo y espacio, una presencia que llevaba tiempo acechando en la sombra se materializó de repente en el espacio original, el único lugar que siempre había pertenecido solo a Silas. Era una mujer. Su expresión era lánguida y seductora, sus ojos desorbitados por un hambre insana y su cuerpo irradiaba un poder oscuro. Miraba el mar espiritual cuidadosamente cultivado por Silas con una codicia sin disimulo y babeante. Aunque lo que había entrado en el espacio no era su forma física sino su proyección espiritual, el aura que emanaba no era menos peligrosa ni aterradora por ello. ¿Quién eres? La expresión de Silas se endureció. Hizo la pregunta con cautela aguda y reservada. Solo él podía entrar en ese espacio. Cualquiera que quisiera pasar requería su permiso explícito, su conciencia guiada por su voluntad. Sin embargo, esta mujer había entrado sin permiso de él, deslizando su forma espiritual más allá de todos los límites que él había establecido. Él había quedado completamente desprevenido, y ahora la observaba con absoluta vigilancia. La mujer rió, baja y encantada, todo su ser irradiando un terrible y magnético atractivo. Pero la mirada que dirigió a Silas era la de un depredador evaluando a su presa. «Me has dado una sorpresa tan agradable», susurró. «Tu habilidad para manipular el tiempo, nunca lo anticipé». Su mirada recorrió con hambre la vasta extensión del mar espiritual de Silas que se extendía tras ella. La sorpresa cruzó sus ojos, seguida inmediatamente por la codicia. «Ya había tejido mi red», murmuró. «Simplemente esperaba a que cayeras en ello. Nunca imaginé que descubriría que habías construido un mundo entero en su lugar». Ella volvió a reír, suave y codiciosa. ¡Qué abundancia de poder! Si reclamara este lugar para mí, podría alimentarme para siempre. Nunca volvería a pasar hambre. La mente de Silas iba a 1000 por hora. Mantuvo la voz firme. ¿Eres un Goliat?
La mujer hizo una pausa y luego sonrió, lenta y agradecida. Qué listo, joven. Ella ladeó la cabeza, estudiándole como se estudia algo hermoso antes de consumirlo. Me gustan las criaturas inteligentes. Así que permíteme devoraros. Convirtiéndonos en uno. Incluso mientras hablaba, su forma espiritual comenzó a hincharse y cambiar, expandiéndose y retorciéndose hasta llenar la mitad del subespacio por completo. Lo que ahora estaba ante Silas ya no era una mujer, sino una vasta araña que cubría el cielo, su forma enorme más allá de toda estima. A su lado, Silas era una hormiga antes de un planeta. Sin embargo, su expresión no se rompió. Nadie entra en mi subespacio sin mi permiso, dijo, con un tono frío y preciso. ¿Cómo has entrado? La gran araña de Ungoliant soltó una larga risa siseante, un sonido que resonó y reverberó en cada pared del subespacio. ¿No me invitaste tú mismo? La risa de Ungoliant rezumaba diversión. Es una pena que mi cuerpo físico no pueda seguir, pero incluso con solo mi forma espiritual, no tienes a dónde huir. ¿Te invité? Silas repitió, inseguro solo un momento antes de que la realidad le golpeara. Escondiste tu propio poder espiritual entre los demás y lo alimentaste en el subespacio. Tenía sentido. Todo ser inteligente, bueno o malo, poseía poder espiritual. Ungoliant se había ocultado entre las incontables almas de las que Silas había estado extrayendo, ocultando su presencia entre ellas. Cuando absorbió su energía espiritual en el subespacio, sin saberlo la arrastró con ella. Desde ahí, usó esa conexión para forzar su paso más allá de las restricciones que él había impuesto, permitiendo que su cuerpo espiritual se deslizara. Como ella dijo, en última instancia fue obra suya. No había previsto que Ungoliant estuviera acechando en algún lugar de Arda, así que cuando lanzó su red sobre la conciencia espiritual de todos los seres vivos, no pensó en buscarla entre ellos. En cambio, la encerró dentro junto con todos los demás y le dio la oportunidad que necesitaba. Lo único que salvaba era que Silas ya había modificado el subespacio con restricciones que impedían a cualquier entidad que no fuera él entrar a plena potencia. Eso por sí solo había evitado que Ungoliant llegara entero. Ahí está, Silas, he respondido a tu pregunta. Los enormes ojos de Ungoliant se fijaron en él con un hambre inagotable. Ahora, a cambio, déjame devorarte. No esperó respuesta. Su vasta boca de agujero negro se abrió y se lanzó. Ungoliant era un ser del nivel de Silas en cuanto a poder bruto. Como una diosa malvada que drenó los árboles sagrados, había crecido más allá incluso de Morgoth en su máxima fuerza. Incluso allí, reducida a una forma espiritual, su poder era inmenso, y llevaba la plena confianza de algo que nunca había conocido la derrota. Parada temporal. Silas desató el poder del tiempo y el subespacio se congeló en un instante. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, Ungoliant rompió la contención con pura fuerza de voluntad y reanudó su asalto sin perder el ritmo. Silas se apartó bruscamente y se lanzó al río del tiempo, intentando cruzar a otra dimensión por completo. Pero no sirvió de nada. Fuera que se moviera río arriba o río abajo, cada punto del flujo estaba sellado por una vasta red oscura que se extendía por todo el espacio y el tiempo, taponando cada salida como un cielo sin estrellas. Y más allá de la red, enormes y monstruosas formas esperaban en la oscuridad, hambrientas. Ni se te ocurra escapar, Silas. La risa triunfante de Ungoliant fluía desde todas direcciones a la vez, resonando en cada dimensión sellada. No puedo entrar en el río del tiempo, pero soy la oscuridad misma. La oscuridad impregna cada rincón de cada época. No hay ningún sitio a donde puedas ir. Sus ojos lo seguían a través del río del tiempo como si fuera un pez pequeño que se agita en una red. Silas observaba las dimensiones selladas a su alrededor. Entonces su expresión se volvió fría y algo cambió tras sus ojos. Salió del río del tiempo y regresó al subespacio. ¿Ah, sí? La voz de Ungoliant se volvió casi tierna. ¿Has decidido esperarme en silencio? Ten la seguridad de que nos convertiremos en uno. Nunca volveremos a separarnos. Su enorme boca se abrió de par en par, y la fuerza devoradora que emanaba de ella era inmensa, tirando de Silas por todos lados, comenzando a sellarlo. Silas miró esa boca sin fondo y sonrió. ¿Quieres devorarme? Dijo en voz baja. Entonces déjame devorarte primero. El mar espiritual, que había estado perfectamente quieto, estalló. Olas colosales se elevaron y rompieron por el subespacio cuando el reservorio completo de energía espiritual que Silas había acumulado en incontables dimensiones encontró de repente su salida, vertiéndose en un torrente rugiente directamente en la boca abierta de Ungoliant.
El mar de conciencia contenía en su interior las creencias, miedos, amores, odios y pensamientos moribundos de cada ser vivo de todas las épocas y dimensiones que Silas había tocado. La pura densidad de emociones y voluntad contenidas en ella era tan abrumadora que incluso Silas solo podía absorberla poco a poco, pieza a pieza, con cuidado de no dejar que destrozara su propio sentido del yo. Ahora cada gota de él inundaba un Goliat de golpe. Ni siquiera ella podía soportar eso. El peligro se hizo notar de inmediato. Un Goliat cerró la boca de golpe, desesperada por detener el flujo. Pero no sirvió de nada. El mar espiritual no necesitaba una puerta abierta. Aún así, la invadió, abriéndose paso en cada parte de su ser. No. El terror cruzó su rostro, un terror genuino y salvaje, y se agitó contra él, luchando por escapar por completo del subespacio. Pero el equilibrio de poder ya había cambiado. Silas selló completamente el espacio y no le dejó ninguna oportunidad. Todo el mar de conciencia atravesó sus defensas espirituales en una sola ola abrumadora. Cada voz, cada recuerdo, cada emoción cruda y violenta de cada criatura que alguna vez había vivido se derramaba en ella de golpe, y era demasiado. Su conciencia se resquebrajó. Su alma se fragmentó en incontables fragmentos. Con un estruendo ensordecedor que sacudió el subespacio hasta sus bordes, el cuerpo espiritual de un Goliat fue desgarrado y consumido, tragado por completo en el vacío. Muy lejos, en algún rincón sin luz del mundo, la verdadera forma física de un Goliat se desplomó donde yacía. No se movió. Yacía como una cáscara sin nada dentro. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.